Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Les saludo en la paz del Señor. Bienvenidos y bienvenidas también a nuestra última clase de la materia de apologética y consecuentemente también bienvenidos a nuestra última clase del ciclo lectivo 2023. Gracias a Dios hemos concluido un año más en la preparación que tenemos como siervos y siervas de Jesucristo. Gracias a Dios por eso y deseo que Dios les bendiga en abundancia a cada uno de ustedes y que bueno, cada enseñanza, cada charla, cada trabajo realizado haya podido traer bendición a sus vidas. Muy bien, pues quiero cerrar esta clase eh, muy brevemente, ¿no es cierto? Porque creo que habría mucho más por decir en cuanto a esto, pero lo importante es haber dejado claro en ustedes la importancia, la trascendencia y la urgencia de poder llevar a cabo lo que es una defensa de nuestra fe. La fe está siendo atacada, pero lo ha sido siempre. No debemos de temer de que la fe sea destruida, porque el Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra la fe, contra la iglesia. Consecuentemente, creo que hoy debemos ser una generación que se levante para proclamar con firmeza y con ternura la fe que hemos recibido de parte del resucitado, que podamos nosotros poder declarar que hay un solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe, y que bueno, esto nos ayude a nosotros a comprender más claramente el tema de la salvación, no solo personal, sino también la salvación de todos aquellos que necesitan conocer de Jesucristo, que, que como lo hemos afirmado milenariamente, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de todo cuanto existe. Debemos siempre estar preparados para cuando alguien nos pregunte, no corramos a traer al pastor, al consagrado, sino que nosotros mismos podamos dar razón de la fe que profesamos. Quiero cerrar esta clase compartiendo unos videitos que encontré en internet que me parecieron sumamente ilustrativos y sumamente importantes. Y voy a cerrar esta clase con una lectura bíblica que quiero hacer con ustedes. Bueno, el primer video que quiero compartir es porque me parece, insisto, interesante los argumentos que nosotros los cristianos podremos esgrimir, ¿verdad? De quién crea el universo, la razón cosmológica de una de las grandes preguntas, ¿quién creó todo cuanto existe? ¿Verdad? Y entonces tenemos distintas teorías, eh, tanto evolutivas como explosivas, como lo es la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución de las especies. Bueno, veamos este videito y charlamos un poquitito sobre eso. Lo voy a compartir en pantalla. Eh, oh, muy bien. Voy a... Bueno, voy a
a reproducir este video. Es un video que nos ilustra claramente cuáles serían los argumentos o las pruebas de decir que Dios es el creador de todo cuanto existe. Así que bueno, disfrútenlo y bueno, vamos a platicarlo después de que termine. Avísenme si se escucha, por favor. ¿Se Sí, se escucha? escucha. Gracias, gracias, amigo, gracias. Muy bien. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, tres de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Si te interesan los temas relacionados con la defensa racional, capítulos de Fe Razonable están distribuidos a nivel internacional y a los directores se les otorga. Bueno,
Aquí tenemos un argumento cosmológico que determina la conclusión de las premisas. Nada puede existir de la nada. Nada puede existir de la nada, porque si las cosas sucedieran sin alguna causa, estarían sucediendo a cada rato. Cada rato se estarían creando cosas o apareciendo cosas. Entonces, nada puede ser creado de la nada. Todo tiene una causa, un origen, un principio, incluido el universo. El segundo punto que vimos en este argumento es que el universo tuvo que haber tenido un inicio, un comienzo absoluto. Se han propuesto distintas teorías, ¿no es cierto?, que determinan qué significa esto en función de los distintos modelos científicos que afirman en muchos de ellos que el universo siempre ha existido. Y se ha demostrado científicamente, ¿verdad?, que el universo tuvo un comienzo. Primero, ¿por qué? Porque se cree que la energía del universo se está consumiendo. Si existió por siempre, no tendría que consumirse, no tendría que tener este proceso de degradación, diríamos, ¿no? No debería tener este proceso de degradación en el paso del tiempo, sino que debería ser básicamente una reacción, ¿verdad? Una reacción que nos permita a nosotros conocer que el universo sí o sí tuvo que haber tenido un comienzo, un inicio. Y lo otro es que se ha demostrado que el universo se está expandiendo, está creciendo y evidentemente eso coloca la idea de que tuvo que haber tenido un inicio, esto sí o sí. Así que bueno, este es un argumento que nos lleva a la conclusión de que si el universo no pudo haberse creado de la nada, porque nada se crea de la nada, y el universo no puede haber existido por siempre y no tener un punto de referencia de inicio, entonces alguien lo tuvo que haber creado. Y las características que se necesitan para que alguien pudo haber creado en algún momento, ¿verdad? En algún momento, dándole origen y causa al universo, tuvo que ser Dios. Y esto es básicamente una prueba muy interesante de cómo Dios sí existe. Quiero pasarles otro videíto sobre esto. Voy a compartirles este otro video. Entonces, el argumento cosmológico es que el universo sí o sí tuvo que haber tenido una causa, ¿verdad? Una causa. Y esa causa nosotros entendemos claramente que es Dios. Bueno, veamos este otro videito. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta.
ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera 1 parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de 1 parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar.
Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Si te interesan, Bueno, este ha sido otro ejemplo de lo que podemos nosotros considerar al momento de tratar de explicar con razonamientos científicos lo que ha significado, ¿no es cierto?, el, la creación del universo y el papel de Dios en el universo. Me parece fundamental este hecho de que dice, bueno, este, ah, un segundo. Bueno, sí, decía que es fundamental ver cómo, no sé si fundamental es la palabra, creo que es sumamente asombroso el hecho de poder saber que una milésima de milésima de milésima de milésima de segundo, ¿no es cierto? Pueda provocar un cambio en la vida este, en la vida humana y que eso es básicamente el hecho de que alguien pudo o quiso o deseó haberlo creado. Y yo creo que esta es una hermosa oportunidad de reconocer que es Dios y solo Él el que hace posibles, el que lo creó, el que lo formó. Esta parte que hemos visto del multiverso es básicamente una necesidad necia, creo yo, de explicar, ¿no? Lo que eh, no quieren eh, saber, no quieren entender, y entonces dicen, no, bueno, si esto no pudo ser creado por Dios, tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Tenemos que buscar otra opción para eso. Y me parece que es algo que vuelve a ser improbable, creo yo, que vuelve a ser básicamente ah, algo que no tendría mucha razón de ser, pero que evidentemente el ajuste fino, pues nos plantean a nosotros, eh, nos plantean a nosotros la necesidad de reconocer que la única opción correcta de explicar qué es lo que ha sucedido en cuanto a la conformación del mundo, pues sigue siendo Dios, ¿verdad? Así que bueno, estos son algunos argumentos cosmológicos eh, que tienen que ver con la existencia de Dios. Ahora quiero compartir con ustedes otro video que tiene que ver con el argumento moral, los argumentos morales. Quiero que veamos este videíto. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú
sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Muy bien, bueno, este es otro argumento que tiene que ver con la moralidad, el argumento moral. Nadie puede determinar
hacer lo amoral o lo inmoral, porque eso no sería justificable. Entonces, tiene que hacerlo basado en sus propias convicciones, en lo que esta persona puede sentir y consecuentemente puede actuar. Y esos valores morales son intrínsecos a una persona que ha sido creado o creada a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, finalmente quiero compartir con ustedes otro video y cerrar la clase con una lectura bíblica que quiero compartir con ustedes. Este video tiene que ver con la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Un segundo, ahora lo pongo. Y me parece interesantes las propuestas. Bueno, estarán en la clase grabada los videos para que los puedan volver a mirar. Y este último video que quiero compartir con ustedes me parece importante, sobre todo por la pregunta que ya habíamos visto en algún momento, porque un Dios amoroso permite el sufrimiento. Vamos a verlo. Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Horribles sufrimientos. Maldad infame. Y ante esto, ¿cómo creer en la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso? Y si existe, ¿por qué deberíamos adorarlo? Epicuro formuló el problema lógico del sufrimiento y del mal de esta manera. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? En otras palabras, es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos muy bien que el sufrimiento existe, por tanto, Dios no existe. ¿Es este un buen argumento? Veámoslo más de cerca. ¿Son esas dos aseveraciones lógicamente inconsistentes? No. Aquí hay un ejemplo de dos afirmaciones que son lógicamente inconsistentes. David no puede estar casado y ser soltero al mismo tiempo. Pero no hay una contradicción explícita entre estas dos afirmaciones. De modo que debe haber suposiciones ocultas detrás de este argumento que fundamenten la supuesta contradicción. Son estas. Si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee. Y si Dios es plenamente amoroso, prefiere un mundo sin sufrimiento. Por lo tanto, si existe un Dios todopoderoso y plenamente amoroso, se deduce que el sufrimiento no debería existir. Pero es evidente que el sufrimiento sí existe, por lo que el ateo concluye que Dios no existe. Pero, ¿son las dos suposiciones ocultas del ateo necesariamente verdaderas? Analicemos la primera suposición. ¿Puede Dios crear cualquier mundo que desee? ¿Qué pasaría si deseara crear un mundo habitado por personas que tengan libre albedrío? Es lógicamente imposible para Dios forzar a alguien a que escoja libremente hacer el bien. Forzar elecciones libres es como hacer un círculo cuadrado. No es lógicamente posible. No es que a Dios le falte poder para realizar la tarea. Es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. Así que no sería posible crear un mundo habitado por personas libres que siempre escojan hacer lo que es moralmente bueno. La primera suposición no es verdadera, así que el argumento fracasa. ¿Qué hay de la segunda suposición? ¿Es necesariamente verdadero que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento? ¿Cómo podríamos saberlo? Todos sabemos de casos donde permitimos el sufrimiento para conseguir un bien mayor. Si es posible que Dios permita el sufrimiento para lograr un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esa suposición sea necesariamente verdadera.
Para que el problema lógico del sufrimiento tenga éxito, el ateo tendría que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío y que es lógicamente imposible que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. Probar que esto es cierto es prácticamente imposible. Es completamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Es por eso que los filósofos, incluso los ateos, han abandonado el problema lógico del mal. Después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del teísmo sean lógicamente incoherentes entre sí. Algunos filósofos han argumentado que la existencia del mal es lógicamente inconsistente con la existencia del Dios teísta. Creo que nadie ha logrado establecer con éxito una afirmación tan extravagante como esa. Ahora se reconoce por casi todos que el argumento lógico está en bancarrota. Pero espera, aún se podría argumentar que el hecho de que sea lógicamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez está lejos de ser probable, ya que en el mundo existen tantos sufrimientos sin sentido que parece improbable que Dios pueda tener buenas razones para permitirlos. Esta es la versión probabilística del problema. El sufrimiento nos proporciona evidencias empíricas para concluir no que la existencia de Dios es imposible, sino improbable. ¿Es este un buen argumento? Consideremos 3 puntos. En primer lugar, no estamos en una buena posición para afirmar con toda seguridad que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Por otro lado, Dios ha visto todos los detalles de la historia de principio a fin y los ordena a través de las decisiones y acciones libres de las personas. Para poder lograr sus propósitos, Dios podría tener que permitir muchos sufrimientos a través del tiempo. Los sufrimientos que aparentarían no tener sentido dentro de nuestro alcance limitado de comprensión se podrían considerar justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. A veces, lo que experimentamos no tiene ningún sentido hasta que obtenemos una perspectiva más amplia y logramos ver el panorama completo diseñado por el Creador. Aquí está el segundo punto. En relación al alcance completo de la evidencia, la existencia de Dios puede ser muy probable. Como puedes ver, las probabilidades siempre son relativas a la información que tengamos de trasfondo. Por ejemplo, si solamente consideramos el peso de este hombre, diríamos que es altamente improbable que sea un atleta de primera categoría. Pero si nos disponemos a considerar nueva información, como el hecho de que es un luchador profesional de sumo y que 4 veces ha sido campeón mundial, entonces corregiremos rápidamente nuestra perspectiva. De la misma manera, cuando el ateo afirma que la existencia de Dios es improbable, deberíamos preguntarle, ¿es improbable respecto a qué información de trasfondo? Si solo consideramos el sufrimiento en el mundo, entonces la existencia de Dios sí podría parecer improbable. Pero si estamos dispuestos a analizar el alcance completo de la información de trasfondo para tomar en cuenta los poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, entonces llegaremos a una conclusión muy diferente. El tercer punto es que el cristianismo tiene doctrinas que aumentan la probabilidad de que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Consideremos 4 de ellas. Primero, el propósito principal de la vida no es la felicidad. Con frecuencia, las personas suponen que si Dios existe, su papel principal es crear un ambiente cómodo para sus mascotas humanas. Ellos piensan que el objetivo final de nuestras vidas en la tierra es obtener la felicidad y por lo tanto, Dios está obligado a mantenernos felices. Sin embargo, el cristianismo presenta una perspectiva radicalmente diferente en la que el propósito de la vida es conocer a Dios. Esto, por sí solo, trae a nuestras vidas una realización verdadera y duradera. El sufrimiento puede producir un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios, ya sea por parte de aquel que esté sufriendo o por aquellos que estén a su alrededor. El punto principal de la historia humana es que Dios, habiéndonos dado libre albedrío, está atrayendo la mayor cantidad posible de personas a su reino eterno.
Una de las maneras en que Dios puede atraer a las personas libres hacia Él es por medio del sufrimiento. De hecho, los países que han pasado por grandes adversidades son los que con más frecuencia demuestran la mayor tasa de crecimiento para el cristianismo. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. En segundo lugar, la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. Los terribles males humanos son testimonios de la depravación del hombre, una consecuencia de su enemistad con Dios. El cristiano no se sorprende de ver la maldad moral que hay en el mundo. Al contrario, él se lo espera. La tercera doctrina dice que el propósito de Dios no se limita a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba y se refleja hasta la vida eterna. Este mundo es simplemente el comienzo. Es la entrada a una vida inimaginable e interminable que trasciende la puerta de la muerte. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles y hambre. Y aún así escribió: por tanto, no nos desanimamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo entendía que la vida en la tierra, junto con todo el sufrimiento que tenga para cada uno de nosotros, es temporal. Nuestros sufrimientos no durarán para siempre, pero nuestras vidas con Dios sí. Pablo no estaba menospreciando el aprieto de aquellos que estén sufriendo terriblemente en esta vida. De hecho, él era uno de ellos, pero consideró que esos sufrimientos serán superados para siempre por el océano de gozo que Dios dará a aquellos que lo reciban libremente. Y la cuarta doctrina es que el conocimiento de Dios es un bien incomparable. Conocer a Dios es la máxima realización de la existencia humana. Es un bien infinito. Por lo tanto, la persona que conoce a Dios, independientemente de cuánto haya sufrido, aún puede decir: Dios es bueno conmigo. De modo que, si el cristianismo es verdadero, entonces no es improbable que el sufrimiento y la maldad existan. En resumen, por todas estas razones, la versión probabilística del problema del mal no tiene más éxito que la versión lógica. Como un problema puramente intelectual, el problema del mal no refuta la existencia de Dios. Pero, aunque los argumentos intelectuales fallen, el problema emocional del sufrimiento y del mal sigue siendo muy poderoso. Si has pasado por un profundo sufrimiento, o si has visto a alguien a quien amas pasar por un intenso dolor, podrías estar pensando: ¿qué me importa que Dios exista? ¿Por qué debería responder a su llamado y adorarle después de todo el sufrimiento que he experimentado? Me siento indiferente y vacío. No quiero tener nada que ver con él. Sin embargo, tú no estás solo. Dios conoce tu nombre. Él sabe quién eres y por lo que estás pasando. Cuando rechazas a Dios, rechazas a quien promete estar contigo a través de tus sufrimientos, a quien puede darte la fortaleza para soportarlos. Jesucristo también sufrió. A pesar de que era inocente, Él fue torturado y sentenciado a muerte. Su sufrimiento tenía un propósito: el de proporcionarnos a ti y a mí una conexión vivificadora con Dios. Dios no solamente existe, sino que también te ama. Él te está buscando y te ofrece esperanza, y con el tiempo hará nuevas todas las cosas. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Bueno, hasta aquí entonces una muestra de que hay argumentos suficientes para poder refutar o contrarrestar todas aquellas posiciones que tienen que ver con la negación
de la existencia de Dios. Creo que hay que seguir buscándolas y seguir reflexionándolas, pero la Biblia sigue siendo la mejor fuente de inspiración que nos ayuda a nosotros a demostrar, ¿no es cierto?, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, que todo lo que existe a nuestro alrededor tiene una causa y tiene un origen, y esa causa y origen siempre será Dios. Dios que sopló en el hombre sus valores morales y que con base en eso nos determinamos, que nos ha regalado lo más maravilloso que tenemos, que es el libre albedrío, y sobre todo la evidencia de que el sufrimiento es parte de la consecuencia de ese libre albedrío que tuvo el hombre para decidir alejarse de Dios, pero Dios siempre estará allí para cuidarnos y para bendecirnos. Quiero cerrar, queridos alumnos, esta materia leyendo un pasaje muy interesante de una historia que tiene grandes enseñanzas y que creo que son desafiantes. Eh, este pasaje está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si tienen su Biblia y quieren abrirla, vamos a cerrar con lectura bíblica nuestra materia y nuestro curso y nuestro año y todo. Y este pasaje es muy interesante por lo que contiene en materia de apología. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y vamos a leer del 16 al 34. Yo voy a leer en una versión NTV, yo voy a leer en NTV, pero bueno, ustedes pueden seguir en la versión que consideren. Hechos 17, versículo 16 en adelante. Es la historia cuando Pablo predica en Atenas. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una.
Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Amén. Es una historia fascinante. En óptica o en lentes apologéticos, es una experiencia maravillosa que el apóstol Pablo tuvo y que haya vivido y lo haya experimentado de esta manera. La historia se desarrolla en una ciudad nada más y nada menos que Atenas. Atenas, que es un centro neurálgico de la filosofía griega. Atenas era una ciudad con edificios espléndidos, muy bien elaborados, con una gran cantidad de dioses, porque los griegos habían desarrollado un politeísmo sumamente amplio. Atenas era el centro de la cultura, la filosofía, la educación, basada en sus presocráticos, en sus socráticos, en los filósofos socráticos, aristotélicos, platónicos. Los filósofos de Atenas y sus hombres cultos siempre estaban allí en esta diatriba que desarrollaban esta cultura, ¿no es cierto? Recuerden que el sistema mayéutico de Sócrates era pregunta-respuesta. Y entonces se reunían en esta ciudad, tanto los propios de la ciudad como los extranjeros, como para debatir sus ideas, y principalmente les llamaba mucho la atención las ideas nuevas, las novedosas, las que iban surgiendo en ese momento. Cuando escuchan que Pablo está hablando algo diferente de un personaje que ellos no conocían, lo invitan al Concilio Supremo de la ciudad, ¿verdad? Para hablar con él. Bueno, Atenas entonces puede representar nuestro mundo hoy. Hoy nosotros vivimos en un mundo también muy desafiante, en un mundo en donde nos movemos con personas altamente estudiadas, altamente capacitadas, con hombres y mujeres principalmente jóvenes que están leyendo, que están aprendiendo de otras fuentes, que están consultando otras filosofías, que están siendo cautivados por distintas formas de pensamiento que nos colocan a nosotros en el umbral de una Atenas eh, con, con muchas probabilidades de éxito por el desarrollo que el mundo hoy está teniendo. Hemos analizado en esta materia, y ustedes lo mirarán en sus trabajos de investigación, cómo en algunos casos se niega la existencia de Dios o de Jesucristo, y en otros, en el peor de los casos, terminan distorsionando su imagen y su figura. Pablo se enfrenta a este grupo de personas, y pienso que en Pablo también nosotros
podemos estar. Me gusta mucho la palabra que utiliza Lucas cuando en el versículo 16 dice que en Reina Valera dice, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. En esta versión que leí, dijo, se indignó profundamente. Esta expresión significa, es de una palabra griega que es paráximos, que significa emoción repentina y violenta. Lo que está sintiendo Pablo es una emoción que nace de un hombre profundamente comprometido con la verdad. Viste que cuando vos estás ante una situación que es injusta y vos sabes que tenés la verdad o que conoces cuáles son los argumentos, te empieza a hervir la sangre, viste, te empiezas a molestarte. Algo sucede en tu, porque dices, no, no puede ser que no estén viendo la verdad o no puede ser que no estén actuando de tal o cual manera. Bueno, Pablo se violenta, Pablo se enoja, le sube la sangre, se le inflama la vena. Es una emoción repentina y violenta. Pablo se llena de una combinación tanto de enojo, ¿viste? De ese santo enojo que uno tiene, pero que también está rodeado de una pena profunda de ver cómo la gente puede adorar tantas tonterías, ¿verdad? Hoy no estamos lejos de eso, hermanos. Miren, vean a su alrededor y de verdad a veces te da bronca, ¿no? Cómo la gente camina miles de kilómetros, adorna sus autos con listones rojos o se postra ante profetas, pastores, apóstoles y los siguen y los adoran y los veneran y lloran y unos dicen, pero ¿es en serio? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Cuando Pablo ve a la gente que estaba espiritualmente perdida, estaba cargada por Satanás y atrapada en una cultura pagana, lo que le experimenta Pablo es un trastorno emocional. Le vuelve loco, diríamos, lo que él está mirando, ¿verdad? A pesar de ser muy cultos los atenienses, Pablo lo que ve en ellos es una profunda ignorancia de las realidades espirituales, porque ellos no están conociendo al único Dios verdadero. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te indignaste? ¿Cuándo fue la última vez que tu espíritu se enardecía por defender la verdad? Por defender la verdad. ¿Cuál es la respuesta tuya ante todas las cosas que estamos viendo, donde toda la gente no está adorando al verdadero Dios? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te estás enojando? ¿Hay un enojo santo en tu vida? ¿Hay hay una reacción violenta, diríamos, en el buen sentido de la palabra? No significa que vayamos a golpear a nadie, pero o estamos adormecidos, o la fe que profesamos es una fe que está adormilada, que está anestesiada, y preferimos no meternos en problemas. Pablo sabía que se estaba metiendo en un problemón, porque el tipo estaba en una ciudad que no lo reconocía, no estaba dentro de los suyos, al parecer estaba solo, se metió en la boca de los leones, se metió en la boca de los leones. Pero eso fue lo que lo impulsó. Yo creo que esos impulsos santos, ¿viste? Son los que te meten en la boca de los leones y decir, bueno, por algo Dios me metió acá y listo, vamos a meterle. ¿Cuándo fue la última vez? Defender la fe, queridos hermanos, no significa ni ser fundamentalistas, ni ser necios, ni ser violentos, pero sí el hecho de saber cómo estamos defendiendo lo que creemos, con qué pasión, con qué ánimo, con qué fuerza, con qué espíritu. De eso se trata esto.
Y yo creo que hoy el cristianismo en muchos casos está adormilado, en muchos casos. En muchos casos el cristianismo nos estamos dejando llevar por otras corrientes, por otras formas de pensar. Me opongo, ¿verdad? Me opongo a esas reacciones que a veces algunos tienen en ese famoso celo santo, en que terminan pasando por encima de la dignidad de las personas. Pablo no ofende a los epicureos, no ofende a los estoicos, no ofende a los atenienses, por más idólatras e ignorantes que sean. Los trata con respeto. Es muy inteligente Pablo, como lo vamos a ver ahora, y sabe cómo decirles, cómo confrontarlos. Por eso hay 3 reacciones al final de su discurso. Me opongo a aquellos cristianos que, queriendo defender a Jesús, pasan por encima de la dignidad de las personas. Repruebo esas conductas, porque nadie tiene derecho de pasar encima de la dignidad, ni de humillar, ni de atropellar, ni de sobajar, ni de maltratar a ninguna persona, por muy idólatra y por muy situación que esté, pasar por encima de la dignidad de nadie. Eso no debería suceder. Pero sí debemos sentir en nosotros este sentido de pertenencia. Ahora, si se dieron cuenta en la narración, cuando Pablo siente esta indignación, no les empieza a retar, no les empieza a maldecir. ¿Qué es lo que hace Pablo? Les predica de Jesús, del evangelio de Jesús y de la resurrección de Jesús. Pablo sabe muy bien qué es lo que él quiere decirlo, ¿verdad? La acción positiva que tiene Pablo es calmar su ímpetu, no controlarse el mismo, ¿verdad? Aprovechar la oportunidad y entonces tener este deseo de presentar el evangelio de la verdad de Jesús a una gente que está perdida. Y entonces cuando él ve que la gente está perdida, él sabe que no puede callarse y encuentra motivo para hablar. Ser apologetas de la fe, queridos alumnos, es no quedarnos callados, ¿verdad? Y testificar de lo que somos y de lo que creemos, aun cuando nos cuesten un montón de cosas. Evidentemente a Pablo no le fue mal, diríamos, en ese momento. En otras ocasiones le fue peor. Lo apedrearon, casi lo dijeron, ya, no le peguen más, este tipo ya se murió. Estaba tan golpeado el pobre Pablo que ya estaba re inconsciente y pensó que ya se había muerto, pero gracias a Dios no se había muerto. Ahora, cuando nosotros vemos este encuentro de Pablo en Atenas, ¿verdad? Dice que empieza a debatir con los filósofos. Eh, Pablo no podría haber debatido con los filósofos, y miren que los epicureos y los estoicos eran 2 corrientes de pensamiento filosóficas muy interesantes, si no hubiera conocido de ellos. Esto nos obliga a leer, queridos alumnos, nos obliga a leer, nos obliga a leer. Y no solo el texto sagrado, que esa es nuestra base, sino todo lo que podamos leer. Nos obliga a leer, nos obliga a mirar, nos obliga a investigar, nos obliga a que cuando tengamos la oportunidad de presentar el Evangelio de Jesús y de su resurrección, lo hagamos con argumentos sólidos. Los epicureos y los estoicos dominaban la cultura griega en ese momento. Eran filosofías fuertes, muy bien definidas, con postulados razonablemente aceptables. Eran corrientes filosóficas muy puntuales. Los epicureos, por ejemplo, creían que buscar la felicidad o el placer era la meta de la vida. Para ellos, sentirse bien, verse bien, disfrutar la vida, disfrutar lo que el mundo te ofrecía, eso es lo propósito. O sea, vamos a morir y lo importante es que ahora nosotros podamos comer, beber, hacer nuestro cuerpo. Por eso el sexo en la cultura griega era muy bien aceptable, ¿verdad? Incluso el sexo entre 2 hombres era incluso deseable, ¿no? Por estas concepciones que se tenían del placer, del conocimiento, etcétera.
Los epicureos entonces consideraban que el propósito de la vida era disfrutarla. Los estoicos, en contraste, creían que el pensamiento era superior a los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, suprimiendo el deseo del placer. Para ellos el espíritu era fundamental, para ellos no era el hacer de tu vida lo que quieras, sino era la reflexión, el conocimiento, la meditación, la interiorización, el buscar el bien, el conocimiento supremo a través de la reflexión. Y por eso eran muy disciplinados. Ellos no creían en que tenían que experimentar placer. Ahora, cuando Pablo les dice, se enfrenta con ellos, ¿verdad? ¿Qué choque habría tenido para los filósofos estoicos y epicureos escuchar de alguien llamado Jesús y que resucitó? Ha de haber sido chocante e impactante para ellos. Tan es así que dicen, a ver, ¿qué dice este charlatán? ¿Verdad? Es medio tonto lo que él está diciendo, pero es una idea nueva y a nosotros nos encanta debatir sobre eso. Bueno, vení y vamos a hablar de lo que parecen ser dioses extranjeros. Y entonces a Pablo lo llevan al Concilio Supremo de la ciudad y les dice, bueno, háblanos de estas cosas bastante extrañas que predicas porque queremos saber de lo que estás diciendo. Esta es una oportunidad para Pablo. Pablo va directamente. Créanme que vi apenas unos videos. Ay, ay, ay. La verdad que lo vi en función de la materia, sinceramente, como para tener eh, pues como que un argumento, como que para saber, ¿viste? No me gustan a mí, me fastidia ver ese tipo de videos, pero bueno, hay que verlos y hay que saber qué pasa. Hay en Facebook, ¿viste? A veces te molesta porque vos miras un video de algún tema y uy, ya mañana te pasan videos de ese tema al por mayor. Bueno, resulta que hay un sacerdote, padre, párroco, no sé qué es, sinceramente. eh, el toro le dicen, creo. No me importa mucho. Y invita a personas o evangélicas o no sé qué, ¿no? Y en su iglesia. Y entonces empiezan a discutir en temas doctrinales. La verdad que es aberrante, hermano. ¿Qué quieren que les diga? Es como que fastidioso ver y me dice, bueno, ya deja de ver eso. Sí, yo quiero dejar, pero quiero ver qué es lo que sucede. Porque hoy el mundo, ¿no es cierto? Pudiendo aprovechar la oportunidad para salvar, ridiculizan a otras gentes, lo gritan, se burlan. La verdad que es increíble. Yo siempre digo, cuando ustedes tengan la oportunidad sin caer en un show mediático ni en una situación extraña, aprovechen la oportunidad. Pablo estaba yendo a Atenas y aprovechó la oportunidad. A veces los que nos movemos en círculos de otros niveles, ¿no? A veces decimos, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a suceder? Que uno no tiene que quedarse callado, ¿no? Si conoces, no sé, a abogados, médicos, jueces, gobernadores, presidente, uno no tiene que quedarse callado y uno tiene que encarar este tiempo. Cuando invitan a Pablo a ir a la ciudad, dice el texto que él mira desde lo alto y ve que la ciudad está llena de sus dioses. Desde ahí se podía mirar toda la ciudad, ¿no es cierto? Porque está en lo alto y puede mirar toda la ciudad y puede ver que Pablo que Atenas está lleno de sus dioses. Ahora, cuando Pablo está parado allí, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? Bueno, Pablo es muy observador. Esto es muy interesante. Un apologeta cristiano tiene que tener los ojos abiertos, por eso digo, ¿verdad? ¿Y qué empieza a decir Pablo? Miren, cuando yo empecé a recorrer la ciudad de ustedes, me di cuenta de algo. Tienen altares para todos los dioses, habidos y por haber.
Pero los griegos, al ser tan obstinados y tan, no sé si llamarle cuidadoso de los dioses que adoran, ellos tenían dioses para todo, para todo. Y entonces crearon un altar para por si les faltaba algún dios, ¿viste? Por ahí se les pasó un dios que no consideraron, que no vieron, que no reflexionaron. Entonces dijeron, miren, por las dudas, para no meternos en problema con los dioses, vamos a poner un dios al altar no conocido y ahí entran todos, ¿no? Ahí el que se nos haya pasado, ahí está su altar. Cuando Pablo dice el texto, dice, cuando yo salí a, a la casa, a la ciudad, ¿no es cierto? Vi que eran muy religiosos ustedes. ¿Viste? No pasa por alto la dignidad. No los reta, no les grita, no los maldice. Vi que son bien religiosos. Se está ganando su confianza. Esto es muy importante. Debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Vi que son muy religiosos y también vi, ¿verdad? También miré que en su santuario hay un altar que dice al Dios no conocido. El apologeta cristiano, queridos alumnos, tiene que tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Tenemos que mirar qué sucede a nuestro alrededor. Por eso este trabajo de investigación que les mandé a hacer. Si ustedes se sienten desafiados a investigar más de un sistema de creencias de los que he propuesto, vayan más allá de lo que alguien pueda pedirles, ¿no? O sea, si hacen uno, ya tienen asegurada su calificación y todo re bien, ningún problema. Pero si se sienten desafiados y decir, yo voy a ir más allá de lo que se me está pidiendo, entonces van a lograr empezar a mirar otras cosas. Hoy, por ejemplo, los videos que vimos, a lo mejor nosotros yo en lo particular me costó mucho trabajo entender a la primera vez, no estaba familiarizado con los términos, no estaba familiarizado con estas teorías, con estas propuestas, pero necesitamos tener los ojos abiertos y necesitamos escuchar todo. De tal manera que, insisto, Pablo cuando se acerca a los atenienses, les dice el mejor sermón que pudo haber dicho. Y el sermón que le dijo es lo que vimos ahora en el argumento cosmológico. ¿Quién creó todo? Bueno, y es Dios. Eso es con lo que inicia Pablo. Pablo inicia diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombres. No lo pueden ustedes agarrar, no lo pueden sostener. Es Dios. Dios sigue siendo el autor de todo cuanto existe. Es el creador, el sustentador. Pablo no tiene miedo. Pablo no tiene ambigüedad al punto y va directo. Dios es quien lo hizo, ¿no? Y hace todo un sermón que está allí, que me parece maravilloso. Es un sermón que evidentemente explica a los atenienses instruidos que, que hay un solo Dios verdadero. No son todos esos dioses. Cuando Pablo dice que hay un altar al Dios no conocido, no está validando el Partenón o el Olimpo de los dioses griegos. Está diciendo, ¿no es cierto?, que ese Dios que ellos no adoran es un Dios que no conocen, pero ese es el Dios que hizo incluso sus propios dioses. Hoy en día, ¿verdad?, vivimos en una sociedad religiosa en la cual muchas personas siguen sin conocer a Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que explicar. Mucha gente ha dejado a Dios de lado porque siente que Dios no lo ha acompañado, no lo ha ayudado, y ahí tenemos que estar para decirlo. Bueno, este sermón, léanlo, está hermoso, tiene muchos puntos que decir, ¿verdad? Y lo único que quiero decir es que tomemos siempre una actitud evangélica, cristiana,
firme y decidida, con conocimiento de causa, con razón, con aquello que uno dice, bueno, mira esto, mira, sinceramente no lo sé, permíteme estudiarlo y después si querés lo charlamos. Pero nunca se queden, o sea, nunca digan algo tampoco que no sepan, ¿no es cierto? Entonces, lean, investiguen y proclamen a Jesucristo como Señor y a Dios como Creador y sustentador de todo cuanto existe. Ahora, termino esto diciendo cómo termina el sermón de Pablo. Y el sermón de Pablo termina con tres este, alternativas, con tres efectos, con tres resultados. El primero de ellos es que unos se rieron con desprecio y dijeron, ah, está loco, listo, ya, olvídate, no me importa, pero mira, qué pavo que sos, se está creyendo estas cosas, olvídate. Y se fueron. El segundo resultado es que a algunos les metió la espinita, ¿verdad? Les sembró la semilla. Algunos de ellos dijeron, bueno, casi por poco me persuades. Y dijeron, bueno, dale, te voy a dar la oportunidad, voy a reflexionar y seguramente en algún otro momento vamos a charlar. Y el tercer resultado es que por lo menos Dionisio, Dámaris y algunos más, ¿verdad? No sabemos cuántos más, aceptaron al Señor Jesucristo y se convirtieron a Él. Tal vez la cosecha no fue grande, ¿no es cierto? Tal vez Pablo pudo haber ido con un sentido de defender la fe y de establecer quién era Dios y nunca imaginó el resultado que iba a tener. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces uno dice, no, pero hay que convertir un montón de gente. Aquí a Pablo no le fue muy bien. La cosecha no fue tanta. No estoy recordando ahora y no lo tengo aquí en mis notas, el tema de Dionisio, este, porque entiendo que Dionisio después fue un líder de la iglesia. No estoy recordando ahora dónde lo leí, ¿no? Pero es interesante saber de Dionisio y de Dámaris, dos personajes aquí que, insisto, en algún lado yo leí que Dionisio después se convierte en un líder importante en la iglesia y esto es producto básicamente de la defensa de la fe que tiene. Investiguen, hagan alguna investigación, por ahí tiene que estar, pero yo lo leí, no estoy recordando dónde, no lo tengo en mis notas, ¿qué fue de Dionisio? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros defendemos la fe, hay resultado. Y ese resultado tal vez no sea mucho, pero si uno es convertido y ese uno se convierte en un Dionisio, en una Dámaris, se convierte en un Saulo de Tarso, la obra seguirá adelante, porque esos hombres y esas mujeres estarán plenamente convertidos. Queridos alumnos, deseo de todo corazón que todo lo que han o hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo, obispo de Atenas, gracias Mario, se convirtió en un obispo de Atenas, según la tradición contaría de Dionisio. Qué interesante saber que cuando uno tiene una postura, ¿verdad? De fe, de creerle a Dios y de no importar si se burlan de nosotros, si nos dicen locos, si nos dicen pavos, si nos maltratan, si algunos dicen, sí, bueno, venite otro día y charlamos y uno dice, híjoles, bueno, me parece que no fue bien, pero con un Dionisio, con una Dámaris, ¿verdad? Creo que podemos lograr cosas maravillosas para el Señor. Y anhelo de todo corazón, queridos alumnos, que esta materia haya despertado en ustedes este sentido de defender la fe. Insisto, jamás lo hagan por encima de la dignidad de las personas. Jamás, jamás. Háganlo siempre con honor, con dignidad, con respeto, pero con firmeza. Y y sobre todo, llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el mejor secreto de todos. Así es que bueno, deseo que Dios los bendiga mucho. Gracias a todos ustedes por el aguante de todo el año, no solo de estas dos materias que tuvieron que aguantarme este mes y medio conmigo,
viéndome todos los días. Gracias, gracias por el aguante. Es un placer estar con ustedes. Entramos ahora a nuestro tiempo de receso, de vacaciones. Bueno, como ustedes saben, tenemos todo lo que es diciembre, enero, febrero. Hasta finales de diciembre tenemos el tiempo de los recuperatorios. Si alguien tiene alguna materia por allí que quiera rendir, tendrían este tiempo. Solo tienen que avisarme, sí o sí, tienen que avisarme si alguien tiene alguna materia rezagada. O el otro periodo que abrimos es todo el mes de febrero, ¿verdad? En el mes de febrero habilitamos la plataforma para que rindan los exámenes, ¿verdad? Del año que tienen pendientes. Así es que bueno, queden tranquilos, no pasa nada. Insisto, también me tienen que avisar. Estaremos en contacto por mensajito y demás. Pero bueno, felicidades a todos ustedes que ya llegaron al segundo año de su carrera. Nos falta uno. Cerramos los ojos, los abrimos y ya están en su ceremonia de graduación, Dios mediante. Queridos alumnos, que Dios los bendiga. Insisto, muchas gracias. Siempre es un placer, al menos este mes y medio, despertar con ustedes, en el buen sentido de la palabra. Éramos los primeros que nos veíamos a la mañana, pero deseo que Dios los bendiga. Bueno, un gran abrazo, muchas bendiciones y paz.